eso. Sí, perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Buenos días. Hoy vamos a dar inicio al módulo de las anemia hemolíticas congénitas y adquiridas. Y vamos a tocar también la más importante de las congénitas en nuestro medio, que es la anemia falciforme. La anemia hemolítica, como su nombre indica, es producida por la destrucción del glóbulo rojo, es decir, hemólisis, y a la imposibilidad de la médula ósea para compensar las pérdidas de estas células, aunque siempre va a haber hiperplasia eritroide, es decir, la médula responde aumentando la producción de glóbulo rojo, pero eso no compensa la pérdida porque excede la capacidad de la médula ósea de responder. Entonces siempre vamos a estar en pacientes con anemia por destrucción del glóbulo rojo. O sea, la sobrevida del glóbulo rojo se acorta, ya sabemos que el glóbulo rojo, la vida media alrededor de 100 a 120 días, entonces dura menos de eso, ¿okay? Por varias razones que vamos a ver ahora. Se caracteriza, por supuesto, por anemia, por la respuesta medular, que la vemos a través del aumento de los reticulocitos. Podemos ver en casos severos células un poquito precursoras o inmaduras, que son los eritroblastos en sangre periférica, y la hiperplasia eritroide medular ósea. Esas son las tres características más importantes de la anemia hemolítica: la anemia, la reticulocitosis y la hiperplasia eritroide medular ósea. Ya la habíamos clasificado las anemias hemolíticas, ¿se recuerdan? Bueno, habíamos hablado desde el punto de vista de fisiopatológico de las anemias hemolíticas, las habíamos clasificado en intracorpusculares o intrínsecas, es decir, cuando el daño está dentro del glóbulo rojo, pertenece a la estructura del glóbulo rojo, y las extracorpusculares que no depende del propio glóbulo rojo en sí. Y según el sitio de destrucción, vamos a ver que es la hemólisis intravascular y extravascular, muy importante desde el punto de vista clínico, y en aguda y crónica. Por supuesto, las anemias crónicas es la que vamos a tocar hoy, que es la anemia hemolítica por hemoglobinopatía S o anemia falciforme, una anemia crónica. Pero hay anemias agudas, puede ser una anemia hemolítica autoinmune, es algo agudo, y el curso evolutivo es completamente distinto, incluyendo el tratamiento. ¿Se acuerdan? Ya habíamos mencionado cómo habíamos clasificado la anemia hemolítica en efectos intrínsecos del glóbulo rojo, que por lo general son congénitas, pero no todas, porque la HPN, la comunidad paroxística nocturna, no es congénita, pero se suele englobar o mencionar que las intrínsecas son sobre todo de tipo congénito. Ahí tenemos alteraciones de la membrana, como la eferocitosis, es la más común de todas estas, las alteraciones de las enzimas de la vía de Ender-Meyerhof, del sistema de la glicólisis anaerobia, la vía glicolítica, como la piruvatocinasa, la fosfofructosinasa, la hexocinasa, la del chun de las pentosas, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la más común en todo el mundo, bastante frecuente. La hemoglobinopatía, que es la que nos toca hoy, entre ellas tenemos la anemia trepanocítica o falciforme, muy común en nuestro medio, o hemoglobinopatía S. También tenemos otra hemoglobinopatía, la talasemia, que también vamos a tratar de tocar en otro día, y la anemia hemolítica adquirida, como son la hemoglobina paroxística nocturna. Esos son por defecto intrínsecos al glóbulo rojo, propio al glóbulo rojo. Mientras que de los defectos extrínsecos tenemos las infecciones, muy común la malaria, la babesiosis, y en otros parásitos con menor frecuencia se asocian a anemia hemolítica, algunas bacterias y algunos agentes químicos y biológicos, especialmente medicamentos como la quinina, las penicilinas, pueden producir, la penicilina es uno de los fármacos que produce más anemia hemolítica, la sulfa, el nitrato, etc. La lista es larga, vamos a ver después cuando veamos anemia hemolítica autoinmune secundaria a fármacos, por ejemplo. Y metales como el plomo, cobre, el plomo muy importante, los venenos de serpientes también producen hemólisis, algunas serpientes, y la enfermedad hepática y renal también se asocian con hemólisis.
Algo muy importante que ustedes tienen que manejar para la práctica es la hemólisis de tipo extravascular y intravascular, porque son dos fenómenos completamente distintos y uno más grave que el otro. ¿Cuál es la más grave? La extra. Vamos a ver después por qué. ¿Por qué no? Esa no es, pero bueno. La hemólisis extravascular, como su nombre indica, o sucede fuera del vaso sanguíneo, ¿okay? Pero ocurre principalmente en el vaso, o sea, en el vaso y el hígado, ¿no? Pero esta hemólisis es la más fisiológica de todo, casi el 90% de la fagocitosis del glóbulo rojo ocurre por esta vía, ¿okay? Es la más fisiológica, el 90% aproximadamente de los glóbulos rojos son hemolizados por esta vía. Esto ocurre, se está moviendo, sí, se movió bien. Esta hemólisis extravascular ocurre específicamente en el sistema mononuclear fagocítico, donde hay macrófagos, como el vaso, hígado y médula ósea. En ella, la hemoglobina, una vez que el glóbulo rojo es destruido, específicamente dentro de las señales más importantes, es la expresión de fosfatilicerina, de fosfolípidos que no están en la superficie, sino que están en la parte interna de la membrana. Cuando se expone, la fosfatilicerina es una señal para su fagocitado. Eso ocurre después de 100 días aproximadamente, esos cambios en la estructura de la membrana. Una vez que esto ocurre, estamos hablando de lo fisiológico, la hemoglobina queda libre dentro del tejido y inmediatamente degradada en el grupo hemo y en las 4 cadenas de globina. Las cadenas de globina son desintegradas para usar los aminoácidos e incorporarlos al pool de aminoácidos de la célula para formar nuevamente polipéptidos y finalmente proteínas. Ahí no perdemos nada. Igual ocurre con el grupo hemo. El grupo hemo, recuerden, el anillo de tetraporfirina con el átomo de hierro. Allí es metabolizada por la N-oxigenasa y lo transforma en biliverdina más monóxido de carbono más hierro férrico. ¿Okay? El monóxido de carbono se dirige, es liberado a los pulmones para ser excretado, transportado a los pulmones, y el hierro, el que vemos aquí, férrico, es almacenado en forma de ferritina o hemosiderina dependiendo del balance. Si tenemos mucho hierro, lo tendremos almacenado con hemosiderina, si tenemos poco, como ferritina. En el órgano donde fue desintegrado el glóbulo rojo, o sea, puede ser en el vaso, en el hígado o en la médula ósea. Ahí almacenamos el hierro. O puede ser, si lo necesitamos en médula ósea, captado por la transferrina y transportado a la médula ósea. Es donde nos interesa más tener el hierro. Luego la biliverdina, hemos quedado aquí, actúa allí la biliverdina reductasa y lo transforma en bilirrubina conjugada, como ustedes llaman la bilirrubina indirecta. Indirecta es el nombre de laboratorio, el nombre científico verdadero, es el bilirrubina no conjugada. El directo y directo es el fenómeno de laboratorio. La bilirrubina no conjugada puede ser transportada por la albúmina, es soluble y por lo tanto se une la albúmina para ser transportada con mayor efectividad y llega al hígado y allí, bueno, ustedes ya saben muy bien eso, se combina con el glucurónido, el ácido glucurónido, en presencia de dicloroniil transferasa. Primero introduce un grupo glucurónido y luego un segundo para formarse el dicloronido de bilirrubina, que es la bilirrubina conjugada, la bilirrubina directa. Y luego ella, excretada por la bili en forma de urobilinógeno, participa de la circulación enteropática. Una parte puede ser excretada bajo forma de urobilinógeno y urobilinógeno en las heces. Recuerden que el urobilinógeno no colorea, no, un pigmento no coloreado, básicamente lo que excretan los bebés, las heces de los bebés tienen mucho urobilinógeno, por eso la ven sin color en los recién nacidos. Luego, por acción de la acción de las bacterias, se va transformando en otras proteínas, en otras sustancias como el tercobilinógeno, que sí le da color a las heces. Una parte de ello, del urobilinógeno, vuelve a la sangre por la circulación enteropática
puede volver otra vez al hígado y vuelve a ser conjugado, o puede ser excretado en orina. Bueno, eso es la circulación enteropática, ya sabemos el metabolismo de la bilirrubina, no voy a decir nada nuevo aquí, ya ustedes se saben eso, pero es una manera de repaso. De manera que aquí tenemos, desde el punto de vista del laboratorio, ¿qué nos interesa medir en un paciente que tenga una hemólisis extravascular? ¿Qué nos orientaría a que tenga una hemólisis extravascular? ¿Cuál nos interesa medir? La bilirrubina. La bilirrubina indirecta. Cuando hablamos de hemólisis. Recuerden que la bilirrubina directa hablamos de hepatopatía. Bilirrubina indirecta es la que nos interesa, es un marcador indirecto de que hay hemólisis. Fíjense, el otro porcentaje de hemólisis, que es más patológico que fisiológico, es la hemólisis de tipo intravascular, que es más severa, mucho más severa, porque la degradación del glóbulo rojo ocurre dentro del vaso sanguíneo. ¿Y qué pasa con la hemolina? La hemolina queda libre. La hemolina libre no suele ser tóxica, participa de reacciones de oxidorreducción, formación de peróxido de hidrógeno, y esos peróxidos de hidrógeno pueden dañar la célula endotelial, entre otras, y producir daño a la célula endotelial con una consecuente enfermedades asociadas al daño endotelial. De manera que esa hemoglobina libre debe ser metabolizada o transportada a algún sitio, porque no se puede quedar libre. Dependiendo de la tasa de hemólisis, vamos a tener una mayor o menor cantidad de hemoglobina libre circulante. Existen dos proteínas de síntesis hepática, que son la actoglobina y la hemopexina. La hemoglobina libre no puede ser transportada por la albúmina. Entonces tenemos dos proteínas de síntesis hepática cuya función es transportar la hemoglobina libre al hígado, que son la actoglobina y la hemopexina. Ambas son muy activas, son muy funcionales, pero dependiendo del grado de hemólisis pueden agotarse. El hígado puede flejar un poco y disminuir la producción de actoglobina y disminuir hemopexina, y por lo tanto seguir hemoglobina libre. Entonces, en la primera de cambio, la hemoglobina se une a la actoglobina y la transportan al hígado. A ver si yo traje. Y la hemoglobina, la hemopexina igual, ambas forman un complejo estequiométrico y lo transportan al hígado. De manera que si continúa la hemólisis, estas dos proteínas comienzan a disminuir. ¿Qué va a pasar? Que la hemoglobina queda libre, sigue siendo tóxica. Entonces, una de las soluciones es oxidarla a methemoglobina. O sea, la methemoglobina es cuando el hierro está en posición férrica. Recuerden que el hierro que transporta oxígeno es ferroso. Para que la hemoglobina transporte oxígeno necesita estar el hierro con dos valencias, ferroso. Si se hace férrico, pierde la posibilidad de transportar oxígeno. Entonces, esta hemoglobina no nos interesa como transportadora de oxígeno, pero sí nos interesa que pueda unirse a la albúmina, porque recordamos que esta hemoglobina libre no se puede unir a la albúmina, pero sí está oxidada así. Entonces se forma un complejo metalbúmina, también la pueden conseguir, que es transportado al hígado. Entonces, tenemos mecanismos compensadores y redundantes, porque a medida que quizás la hemoglobina o la methemoglobina se comienza a formar, da chance a que el hígado comience a sintetizar una metacloglobina y hemopexina. La hemopexina además es capaz de unirse a la methemoglobina. O sea, se une a la hemoglobina libre y se une a la methemoglobina y también la transporta al hígado. O sea, tenemos el complejo metalbúmina o metalbúmina y la hemopexina transportándose al hígado. Llega un momento en que estos mecanismos no son suficientes, ni la actoglobina ni la hemopexina, cuando ocurre una hemólisis severa, por ejemplo, en el contexto de una anemia hemolítica secundaria a una transfusión de sangre incompatible, ABO. El paciente es B y le pusieron sangre A, etc. Por ejemplo, la hemólisis es masiva y ocurren todos estos fenómenos. Y una parte queda libre, definitivamente, y el riñón se encarga entonces de filtrarla. Y ahí aparece la hemoglobinuria, que le da el color rojizo a la orina. Entonces, fíjense que desde el punto de vista intravascular esta es severa,
La hemolisis intraocular normalmente, si no se controla, la causa de muerte es por insuficiencia renal y SEIDE, que hay activación de los mecanismos de coagulación secundarios a este descontrol. ¿Cuáles son las pruebas que nos van a permitir medir la hemolisis intraocular? ¿Qué pruebas podemos ver? Actoglobina, ¿cuál más? ¿Qué más medimos? Y está en amarillo. Hemoglobinemia, hemoglobina libre, tornar plasma rosado. Actoglobina, disminuida. Hemopexina, disminuye. Methemoglobina la podemos medir en sangre también. Aquí no lo hacemos, pero se mide en sangre. Nosotros tenemos valores normales de methemoglobina, que oscilan entre 1 y 2%. La hemoglobina está constantemente oxidándose por efecto de contacto con el agua. Eso es inevitable. Se oxida y tenemos mecanismos reductores, que es dado por la methemoglobina reductasa. Se encarga de reducir la hemoglobina para que sea efectiva en transportar hierro. Entonces podemos medir la methemoglobina, que aumenta. ¿Qué más podemos medir? Orina, la hemoglobinuria. La metilglutamina también se mide. Eso, aquí no lo hacemos, pero si se van, repito, se van a otro país, van a conseguir que estas pruebas se hacen de rutina. Hemopexina, actoglobina, methemoglobina. Y hemoglobinuria sí la podemos ver porque en un examen de orina nos reportan hemoglobina libre. Es algo muy sencillo. Medimos la hemoglobina y medimos la hemoglobina. Hemoglobina libre la podemos medir simplemente con una muestra de sangre y vemos el plasma que es rosado. Eso es un signo indirecto de hemoglobina libre. Y la hemoglobina podemos determinarla claramente. Pero para determinar entonces las pruebas de laboratorio para hemolisis intraocular son hemoglobinemia, hemopexina, actoglobina, metalbúmina, methemoglobina, hemoglobinuria y hemociderina. No se les olvide eso, ¿no? Entonces, respondiendo a la primera pregunta, la hemolisis grave es la intravascular, porque causa la muerte por insuficiencia renal y por SEIDE. Son las principales causas. A veces no quiere. Bueno, ya eso lo sabemos nosotros. En relación a la hemólisis, necesitan saberse eso de preguntas de examen, hemólisis intravascular y intravascular. Eso es fundamental. En línea general, las anemias hemolíticas producen las manifestaciones clínicas de la anemia. No vamos a hacer hincapié aquí. Las manifestaciones, como todas las demás anemias, comienzan por debajo de 8 o 7 gramos, dependiendo del valor previo del paciente. Ya habíamos dicho en la clase anterior que más que el valor de hemoglobina, ¿qué es lo que determina la sintomatología clínica? ¿La qué? La velocidad del descenso de la hemoglobina. Más importante que la hemoglobina. Un paciente con una hemoglobina de 7, de 6, de 5 puede estar caminando si tiene MS en un proceso de caída lenta de la hemoglobina. Pero si tú tienes 15 y tienes 10, te puede estar ahogando. Porque descendió la hemoglobina de un día para otro. Ya eso le hemos dicho, los mecanismos compensadores. La ictericia es característica, busca ictericia de la hemolítica. Por aumento de la bilirrubina. No pongo agua y Flenomegalia en las anemias hemolíticas congénitas. Vamos a ver característicos, algunas como la anemia falciforme produce úlceras crónicas, que vamos a ver ahora, y la litiasis biliar y renal. Es característico de estos pacientes, aumento del catabolismo de la bilirrubina, y algunos casos pues agudos, como les puse el ejemplo de una transfusión de sangre incompatible, que es uno de los casos más severos, fiebre, dolor lumbar, vómito, choque, hemoglobinuria, oliguria y anemia. Ahora bien, ¿cuáles son las pruebas de laboratorio empleadas para el diagnóstico de hemólisis? Esto es una pregunta de examen. ¿Okay? Recuerden, la hematología completa, imperativo, frotis, para ver la antes morfológica, completa nosotros, reticulocito, bilirrubina indirecta, deshidrogenasa láctica, ¿okay? Que va a estar elevada, y el PUN directo para descartar que sea hemolítica, autoinmune o no inmune. Y esto lo vamos a ver después, la anemia hemolítica autoinmune.
Recuerden, esto es para hemólisis más que todo de tipo extravascular. Para hemólisis intravascular, recuerden, hemoglobinemia, actoglobina, hemoglobinuria, hemosideruria, metahemoglobina, hemopexina y metejalina. Ya no se nos olvida esto. Estas son pruebas de hemólisis de tipo intravascular y por supuesto las pruebas especiales para conocer la causa de la anemia hemolítica. Quizá algunos pondrían un directo aquí, porque ya un directo no daría la causa, pero yo la hago de rutina. Casi todo paciente que me llegue con anemia y sin más ictérico le mando a hacer un directo como rutina. Pero podría algunos, si le colocan aquí una prueba especial para saber la causa, no es discutible. La electroforemoglobina, el fenómeno falciforme, fragilidad osmótica, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver cada una, por ejemplo, la electroforemoglobina la solicitamos en falciforme. Entonces, aquí vemos algunas características. La anemia, por lo general, puede estar normal o puede estar elevado, porque aumenta el BCM, ya sabemos, por el aumento de los reticulocitos. Podemos ver poliquilocitosis, alteraciones de la forma, eritrocitos nucleados, estos son eritroblastos en sangre, que no deberían estar ahí, punteado basófilo, basofilia difusa o policromatofilia, alteraciones del color del glóbulo rojo, punteado basófilo lo vemos aquí, y aquí vemos glóbulos rojos grandes, fíjense el tamaño de un linfocito, macrocitosis. Bueno, eso no son alteraciones que le metemos el ojo nosotros, eritroblastos. ¿Estos qué son? Son drepanocitos, son células indianas, como tiro blanco, dianocitos. Dos tipos de alteraciones, y esto es los reticulocitos. Cuando se colorea con azul cresil, vemos los restos de ADN allí. Están elevados los retículos. Ya eso lo habíamos más o menos también adelantado. Entonces, esto era a manera de introducción. Importante que sepan qué es una hemólisis intravascular y qué es una hemólisis intravascular, diferenciarla, porque el curso clínico es muy distinto a tener un paciente con hemólisis extra y hemólisis intravascular. Y en segundo lugar, las pruebas diagnósticas son distintas. Yo no voy a un paciente que tenga una sospecha de hemólisis intravascular, no le va a pedir bilirrubina, porque probablemente la consiga normal. No quiere decir que a la larga, si se perdura en el tiempo, va a haber aumento de la bilirrubina, pero es un hallazgo tardío. En cambio, si es una hemólisis intravascular, ¿cuál es el criterio diagnóstico más importante? La bilirrubina. Aparte de la anemia, los reticulocitos elevados, estamos hablando del aspecto de la bilirrubina indirecto. Bueno, no hay duda aquí. Vamos a comenzar ya hablando de la drepanocítica, anemia falciforme, que es muy común en nuestro medio, o también la hemoglobinopatía S, que es el nombre. Anemia falciforme es una de las hemoglobinopatías más frecuentes en todo el mundo. Se calcula que es la anemia heredada más frecuente entre la raza negra, y en algunas regiones de África se ha calculado la incidencia del 45% en algunas regiones de África para el estado heterocigoto, el estado portador. En afroamericanos se ha calculado entre 8 al 10% para el estado portador, y en América Latina es muy variable, alrededor del 1% de los pacientes son heterocigotos para anemia falciforme. Muchos de ellos no saben porque no da sintomatología. El paciente heterocigoto suele ser asintomático, puede tener una hemoglobina de 10, de 11 desde la infancia, y cuando le preguntan, no, yo siempre he tenido hemoglobina baja, yo soy de hemoglobina baja, de 10, de 11, puede ser portador de anemia falciforme. En realidad, en el estado Zulia tenemos varios focos endémicos, como la isla de Toas, que hay mucha endemicidad, endogamia, y los pueblos del sur del lago, por mucha influencia de afroamericanos, de pacientes, perdón, europeos, de raza negra europea que viajó a esa zona
y entonces hay una alta incidencia. En realidad hemos dejado de estudiar la falciforme, no sabemos cuánto tenemos nosotros en el estado Zulia de cómo se está comportando hoy. Pero lo que sí sabemos es que uno de los estados de Venezuela con mayor incidencia de falciforme es el estado Zulia. El estado homocigoto se calcula de uno de cada 300 nacidos vivos de origen afroamericano tienen el estado homocigoto, que sí es el que produce sintomatología severa desde la infancia. Sabemos que hay una alta prevalencia del gen de la hemoglobinuropatía S en los sitios donde hay alta frecuencia de paludismo, porque le confiere un estado de protección. O sea, el glóbulo rojo falciforme no es parasitado por el paludismo. O sea, eso fue un mecanismo de adaptación contra el paludismo, pero generó consecuencias severas. O sea, nos protegimos de la naturaleza, la evolución nos protegió del paludismo, pero produjo una enfermedad bastante grave y congénita del paso. El mecanismo de hemólisis de tipo extravascular. Ya sabemos dónde se produce. ¿Dónde se produce? En el sistema reticuloendotelial. Hoy en día se conoce como el sistema mononuclear fagocítico. ¿Esto qué es? La estructura de la hemoglobina. No sé si va ahí, pero la hemoglobina está formada por 4 cadenas polipeptídicas, recuerda, ¿no? 2 cadenas alfa que no se entrecruzan entre sí, 2 cadenas beta que no se entrecruzan entre sí. Esta cadena polipeptídica está enrollada en forma de hélice y en su interior, formando dentro de un bolsillo, se repliega en hélice, y dentro de allí está escondido el grupo hemo para exponerse lo menos posible al agua para oxidarse. Y sin embargo siempre se va a oxidar. Este anillo está bastante cerrado con este bolsillo, sin embargo siempre hay una ligera oxidación del hierro, pero de eso se encarga la mente hemoglobina reductasa en reducir. El hierro ferroso es el que permite la unión al átomo de oxígeno para ser transportado. Entonces, dentro de los bolsillos, cada cadena polipeptídica tiene un grupo hemo. Entonces tendría 4 cadenas polipeptídicas, 4 grupos hemo, 4 átomos de hierro ferroso. Cada átomo de hierro es capaz de transportar hasta 2 átomos de oxígeno, por lo general transporta un átomo de oxígeno. Normalmente nosotros, ¿cuántas moléculas de hemoglobina tenemos en un glóbulo rojo? ¿Cuántas moléculas de hemoglobina tiene un glóbulo rojo? Una. No viviríamos. 200 a 250 millones de moléculas de hemoglobina tiene un glóbulo rojo. Entonces, las hemoglobinas humanas normales, tenemos la hemoglobina A, la hemoglobina del adulto, que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. El adulto tiene 97% de este tipo de hemoglobina y el recién nacido menos del 20%. Una variante de la hemoglobina A sigue siendo normal, la variante A2, con 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta, alrededor del 2.5%. Y la hemoglobina fetal, que 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, menos del 1%. Pero el recién nacido es lo contrario, nace con casi 80% de hemoglobina fetal, ¿cuál es la diferencia entre la fetal y la A? ¿Y qué le produce, qué propiedad le confiere esta cadena gamma con respecto a la beta? ¿Cómo? ¿Cómo? Menor transporte no. Mayor afinidad por el oxígeno. O sea, libera con menor facilidad el oxígeno a los tejidos. Esta hemoglobina, la que llamamos hemoglobina, por utilizar un término maracucho, agayúa, se queda con el oxígeno, no lo suelta. Esta es la diferencia entre la hemoglobina fetal y la hemoglobina A. Pero dentro del útero, la mayor cantidad de hemoglobina que se produce es la fetal. Y el bebé nace con mayor, a medida que va avanzando, allá al año, debe tener menos de 1% de hemoglobina fetal. El bebé, al año. Y o sea que ya ha alcanzado los valores
normales del adulto. Esa es la razón por la que puede manejar valores de hemoglobina más bajos, porque su hemoglobina se está más fácil. No, al contrario, maneja hemoglobina más alta. Ella nace con 18 porque transporta menos, lo libera menos. No sueltan, pues. El oxígeno. Le nacen con 18, 17, 16 y luego va a ir bajando poco. Aquí tenemos pues la variante fisiológica, la oximoglobina cuando está saturada de oxígeno, la carbaminohemoglobina cuando lleva el CO2, recuerden que la hemoglobina es transportador de gases, transporta oxígeno y transporta CO2. Okay. La metahemoglobina, que es el hierro férrico, recuerdan, que es una variante fisiológica, eso es fisiológico, lo que hay que convertir. La patológica se vuelve cuando aumenta, porque los mecanismos compensadores no son capaces de reducir el hierro. Tenemos una glicosilada asociada a la diabetes, ustedes la saben muy bien. Carboxiemoglobina, cuando está unida a monóxido de carbono, que es muy tóxica, las principales causas de muerte en la industria. La sulfahemoglobina y las hemoglobinopatías, que son las que vamos a ver, que son las de tipo congénito, que son variantes fisiológicas y patológicas de la hemoglobina. Ahora, ¿qué es la anemia falciforme? La hemoglobinopatía S, o la hemoglobina S, vamos a llamarla de ahora en adelante, se produce por la sustitución, una alteración genética del nucleótido adenina por timina en el exón 1 del gen de la beta-globina. ¿Qué se traduce este cambio de adenina? La sustitución de la valina por ácido glutámico. Donde debe ir un ácido glutámico va a ir una valina en la cadena beta de la globina, la beta-globínica, en la posición sexta. Eso, solamente este cambio produce todas las alteraciones que vamos a ver ahora, alteraciones fisiopatológicas, vamos a decir, que se sucede en la hemoglobina. Entonces es la sustitución de valina por ácido glutámico. En lugar de ácido glutámico tenemos valina en la posición 6 de la cadena beta de la globina. Esta es la consecuencia. Y casi todas estas hemoglobinas estructurales son por un cambio de un solo aminoácido, que son muchas. Pero por cuestiones de tiempo vamos a hablar de la falciforme. Es la más frecuente, ya lo dijimos. Se presenta en dos formas: el rasgo falciforme, o también llamado tara falciforme, que el estado, si tiene un gen S y un gen A, es heterocigoto. Y la enfermedad de célula falciforme, propiamente dicha, pues, que es el estado homocigoto, los dos genes afectados, el del padre, el padre de la madre, o puede haber lo llamado doble heterocigoto, o sea, que tiene un gen S y un gen C, o sea, heredó del padre o de la madre el S y del padre de la madre el C. Había la hemoglobinopatía C, también se debe a un cambio de un aminoácido en la cadena beta-globina, o puede estar asociado con beta-talasemia. O sea, pueden haber coexistencia de varias hemoglobinopatías. S con otras hemoglobinopatías, la lista larguísima, cada vez se descubren más hemoglobinopatías, que son tantas que nadie se sabe eso. Pero es importante que pueden coexistir. Puede ser SS o puede ser doble heterocigoto, es decir, heterocigoto para S con otra patología de la hemoglobina. El síndrome de McNeil. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un padre portador con un gen anormal y la madre portadora, con cual la probabilidad de que tenga un hijo falciforme, 25% para cada embarazo. Entonces, para cada embarazo, recuerden, porque hereda el gen anormal de la madre, esta portadora es asintomática. Resulta que la mujer se interroga y no, yo siempre tenía hemoglobina de 10, de 11, mis menstruaciones sangro 5 o 6 días, la asociamos con la menstruación. Pero resulta que era portadora. Y el padre igual. No, yo tenía 12 desde la infancia. Eso sí para mí es normal la hemoglobina. Y estaba en un estado portador. Se casaron, no hubo asesoría genética, no se diagnosticaron a tiempo y tuvieron un bebé que vino con anemia falciforme. Heredó el gen R, o sea, el afectado de los dos padres. O sea, lamentablemente, estos casos se salvan porque heredan un gen normal de uno de los padres. Y los genes afectados son estados portadores.
que van a seguir estando en la misma condición que sus respectivos padres. Y tiene un 25% de ser normal si heredó cada uno de los padres. Este es el llamado síndrome de Macmillan, no la leche. El gen afectado de cada uno de los padres. Sí, si un padre no es portador, disminuye el porcentaje de riesgo de tener un padre. De hecho, si un padre es portador y otro sano, no puede haber un enfermo. La información puede ser portador. Por eso se hace la asesoría genética. Estos pacientes, una mujer portadora debe ir a la consulta genética, hacer la asesoría genética, buscando que la pareja sea sana. Si la vas a casar con un portador, tiene el riesgo de, y mucho menos casarla con un falciforme. Fíjense que aquí un paciente que tenga el gen de la hemoglobina sea portador de la hemoglobinopatía C, el papá, y la contraparte sea portadora de S. Estos casos casi siempre son asintomáticos, porque la hemoglobina que tiene la A le transporta la oxígeno, hace su función y el paciente, hemoglobina de 10, 11, no tienen síntomas. Se casaron ambos. Y fíjense que pueden heredar. Unos pueden ser portadores de la C, otros pueden ser portadores de la S, otros pueden ser normales, si heredaron los dos genes normales, pero vino el síndrome de Van Mille, que heredó el C y el S. Entonces, doble portador. 25% para cada embarazo va a tener el riesgo de ser doble portador y ser más severo que los padres. Eso se cumple para todas las enfermedades genéticas y en la parte de hematología, por supuesto, no escapa de las leyes de la genética. Ahora bien, vamos a ver cuál es la fisiopatología de la anemia falciforme. Ya dijimos que la sustitución de la valina por el ácido glutámico en posición 6 le traduce un cambio en la estructura de la membrana, la estructura de la hemoglobina, del glóbulo rojo. Y ese cambio conformacional va a producir cambio en las cargas, que es lo que vemos nosotros en la electroforesia. Vamos a ver después cuál es las pruebas de laboratorio. Ese cambio en las cargas, o esa alteración de la valina por ácido glutámico, produce una serie de cambios en las cadenas de aminoácidos, permitiendo hacer uniones que no existían si estuviera ácido glutámico con ácido glutámico. La valina se tiende a unir a ciertos aminoácidos como la isoleucina, la leucina, la fenilalanina, uniones que no deberían ocurrir en la hemoglobina normal, porque la valina tiene un cambio en una carga eléctrica. De manera que esto, al producirse los cambios estructurales por la presencia de la valina, disminuye la solubilidad de la hemoglobina en su estado desoxigenado. Es decir, esto es debido pues, a interacciones hidrofóbicas anormales. Ya dijimos entre la valina con otros aminoácidos. La valina no debería estar en esa posición, se forman interacciones hidrofóbicas, uniones entre aminoácidos, y esa disminución de la solubilidad de la hemoglobina es lo que determina que la hemoglobina comienza a unirse una con otra, las cadenas, formando polímeros, la polimerización. Y esa polimerización produce que el glóbulo rojo se vuelva rígido y adopte la forma de la célula en os, que es donde viene el nombre de inglés sickle cell, la anemia de enfermedad de célula en os o célula falciforme. Esto se debe a la polimerización de la hemoglobina. Esa polimerización ocurre cuando está en estado desoxigenado, no en estado oxigenado. Es decir, cuando la hemoglobina suelta el oxígeno, es cuando ocurre la polimerización. Son un ciclo. Nosotros tenemos que tratar de controlar los factores que producen o que inducen la polimerización, como son la cantidad de hemoglobina S y la hemoglobina fetal. La hemoglobina S, por supuesto, va a agravar la polimerización. Entre más tenga hemoglobina S, va a polimerizarse más, porque por supuesto se agrega más el glóbulo rojo, se torna más rígido,
Y la hemoglobina F, ¿qué hace la hemoglobina F con la fetal? ¿Y qué haría en este caso? ¿Ah? Ajá, pero ¿qué haría en relación? ¿Cómo influiría en la polimerización? La disminuye porque no suelta el oxígeno. La hemoglobina fetal es una forma de protegerse de los cambios asociados a la hemoglobina S. De hecho, nosotros usamos un medicamento que aumenta la hemoglobina fetal para que no se desoxigene. Si no se desoxigena, no tiene que ser polimerización. La desoxigenación, por supuesto, un paciente que tenga disminución en el oxígeno, pues, patologías pulmonares, entre otras causas. La acidez y la temperatura baja ayudan a la polimerización. Nosotros debemos controlar estas condiciones para evitar que se deforme la célula en os y produzca las manifestaciones. Más o menos fíjense que esta es una hemoglobina S oxigenada. Fíjense que el glóbulo rojo está normal. Pero una vez que suelta el oxígeno, se desoxigena y la cadena beta, las modificaciones hidrofóbicas que se suceden en la cadena beta por la introducción de la valina, hacen que estas cadenas se comiencen a unir un aminoácido o unas uniones que no deberían existir entre cadenas beta. La cadena beta, producto de la modificación por la ganancia de valina, o fíjense que uno pierde el hilo. No están hablando. Que la cadena beta, por la sustitución de la valina por ácido glutámico, produce uniones hidrofóbicas que no deberían existir. Entonces, cuando se pierde el oxígeno, esas uniones se comienzan a dar entre cadenas beta. Fíjense, cadena beta, cadena beta con cadena beta, cadena beta con cadena beta, porque son las que están alteradas. Y esas uniones van haciendo polímeros, que son 14 cadenas de globina unidas, forman un polímero, y a medida que se va formando más polímero, entonces se va deformando el glóbulo. Ocurre entonces el drepanosis. Pero esto ocurre solamente cuando la hemoglobina está desoxigenada. ¿Pero qué pasa? Que la hemoglobina S pasa por un círculo que se oxigena, desoxigena, se oxigena, pasa por los pulmones, se oxigena, llega a los tejidos, se desoxigena y vuelve así. Eso se llama ciclismo. No con C, ciclismo de Sickle, de células falciformes. O polimerización, es decir, que ella aquí se polimeriza, se oxigena, se despolimeriza. Se polimeriza, despolimeriza, se polimeriza. Y eso va a tener como consecuencia daño en la membrana. Porque entre más se torna rígida, se vuelve a su estado normal, van ocurriendo daños en algunas enzimas de la membrana del glóbulo rojo, como la TPase de sodio y potasio, entre otras, hay muchas. Entonces pierde la capacidad de controlar el equilibrio iónico. Hay la salida de sodio, potasio arrastra agua, ¿recuerden? Sodio arrastra agua, se deshidrata la célula y no nos conviene tener una célula deshidratada. De hecho, nosotros la primera línea de tratamiento es la hidratación. Al paciente falciforme le damos hidratación full chola, porque necesitamos que la célula esté hidratada. Ese ciclismo o polimerización es lo que va a determinar alteraciones en la membrana. Entonces la membrana se va volviendo anormal. ¿Qué pasa cuando la membrana se vuelve anormal? Se vuelve rígida, va perdiendo. ¿Quién la destruye? El macrófago. Ahí ocurre pues lo que le dije al principio, la exposición de ciertos aminoácidos que no deberían estar en la capa externa sino en la interna, como la fosfatilcerina IPS, que es fagocitado antes de 120 días. La sobrevida glóbulo rojo acortada. Yo dije, la sobrevida del glóbulo rojo está acortada por este mecanismo. Fíjense que aquí, pero antes se decía que la fisiopatología de todo era simplemente que el trepanocito se
se pegaba en el vaso sanguíneo, comenzaba a pegar uno con otro y tapaba el vaso sanguíneo. Esa era la fisiopatología de casi todo el daño asociado al falciforme, que son la vasoclusión, la oclusión del vaso sanguíneo. Eso es lo que genera todas las consecuencias clínicas. Luego se descubrió que no era algo tan sencillo, que participaban muchos factores que aquí vemos aquí. Y en más hoy se habla de que los mismos reticulocitos, estos que están aquí, o sea, el glóbulo rojo normal, pero más maduro, recuerden que el reticulocito es más grande, contribuyen a las primeras de cambio a tapar el vaso por su gran tamaño. Luego que comienza a taparse el vaso es que comienzan a pegarse los drepanocitos, que terminan de obstruir el vaso sanguíneo completamente. Y esta es la fisiopatología de la isquemia, los infartos, el dolor que presentan estos pacientes. Fíjense todos los factores que se han hasta ahora implicado en la fisiopatología de la vasooclusión. Tenemos el enlentecimiento del flujo sanguíneo, la disminución del óxido nítrico, porque recuerden que el óxido nítrico es un potente vasodilatador. Aumento de la viscosidad sanguínea, producto del mismo enlentecimiento, y de que por supuesto los glóbulos rojos comienzan a deformar. El reclutamiento de glóbulos blancos y plaquetas por moléculas de adhesión. Hay ciertos receptores en el glóbulo rojo como el CD36, la molécula de adhesión también en la célula endotelial como el BCAN, la familia de la molécula de los vasos, las integrinas. Todos esos receptores permiten adherir moléculas, proteínas adhesivas, como trombospondina, la fibronectina, trombospondina que está aquí, es un receptor de eritrocito, y al receptor CD36 de la célula endotelial. La fibronectina se une probablemente por las integrinas, y el factor von Willebrand. Todas esas proteínas, además permiten activación del mecanismo de la coagulación y se termina obstruyendo el vaso. De manera que es un mecanismo muy complejo, que no solamente participa el glóbulo rojo, sino que participan todas las células, plaquetas, glóbulo blanco, el reclutamiento de blanco es fundamental, la plaqueta, la célula endotelial y el mecanismo de coagulación, porque a la postre es una trombosis, la obstrucción del vaso sanguíneo. Es un poquito complejo, pero bueno, aquí lo que nos interesa para ustedes es manejar el hecho de que la falciformación, la polimerización de la glóbulo rojo, lo que determina la fisiopatología de la anemia falciforme. Bueno, si no hay alguna duda, las manifestaciones clínicas son variables, van a depender del grado de anemia. No es igual un paciente que maneje 5 o 4 gramos de hemoglobina, 3 gramos de hemoglobina, uno que maneje 8 o 7, por supuesto. En el marco de una anemia crónica. Las formas homocigotas siempre cursan con anemia severa. Eso sí es característico. La hemoglobina de 5, de 4, de 3, de 2, de 1. Hemos tenido pacientes con hemoglobina de 1. En heterocigoto, esto es importante, fíjense. Un heterocigoto no va a tener síntomas y pasan desapercibidos. Ya le dije el ejemplo de que una mujer que dice, no, mi hemoglobina siempre ha sido baja de por vida. Yo siempre mantengo 9, 10 gramos de hemoglobina. Yo no tengo síntomas. Lo considera normal. Tiende a evolucionar por crisis. ¿Cuáles son las crisis? Principalmente la crisis vasooclusiva o la llamada crisis dolorosa. El dolor se produce por la oclusión del vaso sanguíneo en cualquier órgano de la economía corporal. Más frecuente en los huesos, pero cualquier órgano se puede ver afectado. La crisis aplásica, donde deja de producir glóbulos rojos. En vez de haber hiperplasia eritroide, pasa a una hipoplasia eritroide. Normalmente se asocia con procesos infecciosos. La crisis de secuestro, ¿quién secuestra aquí? ¿Qué órgano secuestra? El vaso. Entonces el vaso puede aumentar un gran tamaño y producir secuestro, no solamente glóbulo rojo, secuestra plaqueta y glóbulo blanco. Principalmente glóbulo rojo y plaqueta. Y la crisis hiperhemolítica, en el marco de una hemólisis crónica, ellos hacen más hemólisis. Entonces, se llama la crisis hiperhemolítica. No sé si serán las pilas ya. Que no le puse. Bueno, porque vamos a terminar. No, pero aquella vez sí le había puesto el pendrive y no lo agarraba. Sí, no lo puse.
Bueno, ese es vincular el... no, pero aquella vez, como digo. Ajá. Las crisis, vamos con crisis. Vasooclusivas o dolorosas son las más frecuentes. Esto se debe a la interacción entre los hematíes rígidos, es decir, falciformados, con el endotelio, ya lo dijimos, con leucocitos y factores plasmáticos de la coagulación, proteínas adhesivas, etc. Todo lo que conlleva a obstrucción de un vaso sanguíneo. Normalmente son vasos de pequeño calibre. Entre más pequeño calibre, vénulas capilares, por supuesto, pero se pueden obstruir vasos grandes. Por ejemplo, a nivel cerebral producen ASB. Y conllevando hipoxia tisular, que origina la muerte celular y el dolor localizado. Puede afectar cualquier tejido, principalmente huesos, tórax y abdomen. Muchos de estos pacientes debutan con infarto esplénico. Nunca habían tenido síntomas, no sabían. Ocurre con portadores. Portadores, por ejemplo, que viajan a zonas muy de gran altitud, como Mérida o en otros países, se van a vivir en Perú y viven en montañas allá, y estando allá hacen un infarto esplénico. Se estudia y estaban portadores falciformes. Lo hizo allá porque había menos, el aire en las alturas más enrarecido, había menos oxígeno, se falciformó más la hemoglobina, ocurrió la falciformación, que no debería ocurrir en un paciente con hemoglobina S. El portador tiene más o menos la mitad de S con la mitad de A. Entonces se falciformó demasiado, hizo el infarto esplénico, y cuando empieza a estudiar es una portadora de falciforme. Aquí lo vemos, pues, el glóbulo rojo, y aquí vemos cómo circula un glóbulo rojo normal por las vénulas y los vasos sanguíneos de pequeño calibre, como él es capaz de deformarse para permitirlo, pero si es un glóbulo rojo rígido no se va a deformar, comienza a pegarse unos con otros y obstruyen el vaso sanguíneo. El secuestro esplénico lo vemos cuando es un vaso muy grande y ocurre una disminución brusca de la hemoglobina y de plaquetas. Recuerdan que esto ocurre principalmente en niños. Los adultos por lo general se produce el fenómeno de autoesplenectomía. Es decir, en un paciente adulto con falciforme, no vayan a buscar el vaso porque no lo van a conseguir. ¿Por qué? Se atrofia. Sí, ¿por qué se atrofia? Porque tiene, como usted mismo dijo, autoesplenectomía. Se atrofia por no recibir oxígeno ni nutrición. Con múltiples infartos. Entonces los adultos tienen lo que llamamos autoesplenectomía. El vaso se atrofia porque ha sufrido múltiples infartos que no han dado síntomas. En los niños que vemos normalmente el vaso grande. Y la crisis de secuestro esplénico, hay una caída brusca de la hemoglobina y de plaquetas. Y por supuesto crecimiento del vaso. La crisis aplásica es la supresión transitoria parcial o total de la eritropoyesis. Puede haber inclusive una crisis severa que no hay producción de eritrocitos. Hay un descenso de producción de hemoglobina con reticulocitopenia. Un hallazgo importante, un paciente con falciforme debe tener reticulocitos elevado, y lo tiene bajo, mosca con una crisis aplásica. Pero la asociamos sobre todo con infecciones virales, bacterianas dentro de los virus. No se lo olvide el parvovirus B19 que produce aplasia pura cerebral en pacientes sin falciforme. Cuando ustedes se infectan de parvovirus B19 y pueden hacer una aplasia pura cerebral. Imagínense un paciente con falciforme. Todos los virus pueden producir, la mayoría de los virus, pero más frecuente el B19 y algunas bacterias. Y la crisis hiperhemolítica, que exacerba la hemólisis crónica, y esto lo vemos después de una transfusión de sangre, porque como ellos son transfundidos toda la vida, tienden a ser haloanticuerpos. Yo les dije la vez pasada que un anticuerpo dirigido contra antígenos de la misma especie. pero que no son antígenos propios, que no está dirigido contra antígenos propios del organismo, pero tiene que ser la misma especie humana, pues, me refiero. Entonces el antígeno lo tengo yo, sino que han sido transfundido tanto que en una de esas pues se crea un haloanticuerpo, anticuerpo que
contra antígenos que yo he heredado, producto pues, de tantas transfusiones de sangre. Entonces, lo transfundimos, esto no es agudo, sino que al cabo de unos días empieza la hemólisis severa. Lo transfundimos porque tenía 7 gramos de hemoglobina, le subió a 8 y a la semana tiene 4 y está más intenso. Entonces hay que investigar la presencia de aloanticuerpos. Las complicaciones no hematológicas, tenemos el trastorno del crecimiento, normalmente son niños con retardo de crecimiento, de bajo tamaño, bajo peso para su edad. Tienen la normalidad de los huesos y articulaciones, la principal es dolor, normalmente consultan por dolor en los huesos, la crisis dolorosa más frecuente. Pueden tener tendencia a infecciones como osteomelitis. Y el síndrome de mano-pie, o también conocido como dactilitis, es la inflamación de los dedos, de las manos y de los pies. Es muy común en niños menores de 4 años. De hecho, cuando se presentan menores de 1 año, es predictor de enfermedad grave. Se considera predictor de enfermedad grave, al igual que la anemia y la necesidad de transfusión. Cruce, dolor y edema, que lo ven en los deditos, eritema y fiebre. Ese es el síndrome de dactilitis o síndrome de mano-pie. Esto, un niño que se le presente así en la emergencia, no se le olvide que puede ser falciforme. Ya. Pero si se ve en niños, en adultos no lo ven. Las complicaciones urinarias, la necrosis papilar, también por todo, siempre son por microinfartos. Priapismo, muy común también el priapismo en niños, a veces debutan con priapismo. No se lo olviden, entonces un niño con priapismo debe ser estudiado para falciforme, litiasis renal, niño y adulto, litiasis renal, hematuria, también por la necrosis papilar. En vaso hígado vemos por la esplenomegalia en niños, porque ya en adultos tenemos a la autoesplenomegalia. Si un falciforme tiene un vaso grande con 40 años, no es SS, debe ser heterocigoto, pero SS es muy difícil que sea. Y la litiasis tanto renal como biliar por cálculos biliares, por exceso de ácido úrico, puede ser por ácido úrico, por bilirrubinato, etcétera, etcétera. Las cardiopulmonares pues, son asociadas a la anemia crónica, tienden a ser cardiomegalia, soplos, dependiendo del grado de anemia, infartos pulmonares, no se escapa el pulmón de los infartos, de los fenómenos oclusivos, incluyendo el tromboembolismo pulmonar, de gran mortalidad. El síndrome torácico agudo es una complicación, la segunda causa de hospitalización luego de la crisis dolorosa. Es de inicio brusco. El 50% de los pacientes con anemia falciforme han tenido un síndrome torácico agudo. Se puede confundir con una neumonía. Es de inicio brusco, empieza con fiebre, con todo, y normalmente pues hacemos una placa y vemos consolidado allí y se considera que es una neumonía. Pero normalmente coexiste, porque casi siempre desencadenado por infección. Entonces no se lo olvide que el síndrome torácico agudo puede ser por infarto o puede ser por infección, pero no es una neumonía como tal. Y lo que vemos es que el infiltrado ocurre. El síndrome torácico agudo es de mortalidad 10%, lo vemos en niños y en adultos también, aunque es más frecuente en niños, pero igual en adultos lo vemos con mucha frecuencia en la emergencia. En la piel, por supuesto la ictericia y las úlceras crónicas también es característico de estos pacientes, de muy mal manejo, difícil manejo, porque el problema es que ahí hay una mala circulación asociada. Entonces, cura con eso y no hay mejoría clínica evidente. Tienen periodos donde se les cura, reaparece, a veces tienen años con la úlcera. Tenemos pacientes con años con úlcera y no la podemos mejorar. Los infartos en el sistema nervioso central son muy comunes. Ustedes agarran un niño de 10 años con una hemoglobinopatía S y le hacen una tomografía y ha sufrido varios infartos cerebrales.
más probable, es muy frecuente. Y la retinopatía falciforme, también vemos con hemorragia retiniana, que en algunos casos puede conllevar hasta desprendimiento de retina y ceguera en algunos casos. O sea que cualquier órgano puede verse afectado, porque recuerden que la fisiopatología es una isquemia, un infarto en cualquier órgano, y eso puede conducir el infarto a su vez a una hemorragia porque se rompe el vaso sanguíneo. Entonces tiene el infarto y tiene la hemorragia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de falciforme? Un frotis no lo van a ver ustedes. No. La medición de la bilirrubina indirecta. Se le está olvidando la base de La hematología. la base de la medicina. ¿Cuál es la base de la medicina? El interrogatorio. ¿Okay? Porque la madre le puede decir el diagnóstico. O sea, llega un bebé en la emergencia con dolor abdominal, dolor en los huesos, y le dice, madre, y tiene hemoglobina de 8. Y le pregunta, ¿qué enfermedad es usted? Yo soy anémico falciforme. ¿Tú sufres anemia falciforme? ¿Tal? Yo veo una anemia falciforme. Entonces no se le olvide el interrogatorio de los antecedentes familiares de anemia. Porque el mismo familiar, la misma madre, el mismo padre, si está diagnosticado te dice. Yo sufro anemia falciforme. Bueno, vamos a estudiarlo, lo que probablemente sea anemia falciforme. Eso quiere decir que la madre se casó al menos con un portador para que el bebé sea falciforme. Si hubiese casado con uno normal, fuera portador. Entonces, no se le olvide el interrogatorio de los antecedentes. Para todas las enfermedades congénitas, el interrogatorio es básico, fundamental. Allí pueden tener el diagnóstico. Por supuesto, lo que dijeron ustedes, ya después desplegamos el protocolo de laboratorio para corroborar el diagnóstico, o sea, la parte clínica, el interrogatorio y la hematología completa. La anemia puede ser leve, moderada o severa, dependiendo de si es SS o AS. Normalmente el BCM está aumentado por la presencia de reticulocitos, es lo usual. Puede haber leucocitosis leve por estimulación constante. La médula ósea, recuerden que la citocina que estimula la eritropoyesis, estimula la leucopoyesis y la trombopoyesis. Se puede haber ligera trombocytosis, en algunos casos pueden estar normales, hay casos donde puede estar baja la plaqueta, sobre todo si hay un vaso grande. Entonces es muy variable lo de las plaquetas. El frotis nos lo dejan a nosotros, vemos el trepanocito, vemos algunas otras alteraciones, células indianas, más característica de la célula indiana en talasemia. Ya vimos algunos eritroblastos aquí, eritroblastos, y cuerpos de Howell-Jolly. Yo con la presencia de cuerpos de Howell-Jolly, que son restos de ADN en el glóbulo rojo maduro, yo puedo decir que ese paciente está esclerotizado, porque cuando un glóbulo rojo tiene esos cuerpos Howell-Jolly, son fagocitados en el vaso. Entonces yo puedo ver un frotis y decir al paciente, sin interrogarlo, a ti te sacaron el vaso. Y si es un falciforme, yo le digo, no, él ya no tiene vaso, se autoexcluyó entonces. Entonces puedo decir al paciente, ustedes pueden agarrar un frotis, y si ven cuerpo Howell-Jolly, le pueden decir al paciente, te sacaron el vaso. Y te digo, sí, tú sí sabes, por el cuerpo Howell-Jolly. Entonces son punticos así rojitos en los glóbulos rojos. Y los eritroblastos que vemos aquí. Eso es como, por ejemplo, uno puede saber cuál es el sexo de un paciente con un frotis. ¿Cómo lo puedo saber? Me lo traen en el juego. ¿Cómo sabe yo que es masculino o femenino viendo un frotis? ¿Okay? La prueba de rutina, hiperbilirubinemia intensa indirecta, desigualdad nasal láctica aumentada. Recuerden que es una enzima con mucha cantidad, muy abundante en el glóbulo rojo, al igual que el hígado y músculo. ¿Qué otro tejido es rico en el LDH? Pulmón, hígado, músculo y el glóbulo rojo. Entonces tenemos un directo negativo. Recuerden que si da positivo es una anemia hemolítica autoinmune. Entonces debe dar esto y
directo aumentada, LH aumentada y con directo negativo. Y hacemos el fenómeno falciforme, una prueba muy rápida, muy sencilla, con un extendido de sangre, colocamos una gota de sangre completa y le colocamos un reactivo que va a absorber el oxígeno, que es el bisulfito de sodio. El bisulfito absorbe el oxígeno, entonces lo sometemos a un estado de estrés, el glóbulo rojo, sellamos por los lados para que no entre el oxígeno a la laminita y se vuelve insoluble la hemoglobina, se desoxigena, se vuelve insoluble, polimerizan y ocurrimos el fenómeno, o inducimos el fenómeno de falciformación. Por eso se llama fenómeno falciforme. Entonces la positiva, a las 2 horas se lee y vemos un poco de glóbulo rojo, todo deforme. Algunos lo leen a las 24 horas, pero normalmente a las 2 horas ya es evidente la falciformación. Es una prueba muy sencilla, entonces se llama fenómeno falciforme. Pero eso nos orienta, no es prueba diagnóstica, sino orientadora. La prueba confirmatoria es la electroforesis de hemoglobina, se usan dos formas, el pH alcalino, en acetato de celulosa y en agregar citrato a pH. Normalmente la que debe hacerse obligatoriamente es la de pH alcalino y vamos a ver una banda entre la hemoglobina A y la hemoglobina A2. La electroforesis de hemoglobina no es más que hacer pasar corriente eléctrica o someter la hemoglobina a un campo eléctrico y van a migrar del cátodo, que es la carga negativa, al ánodo, dependiendo de la carga eléctrica de cada uno. Si entre más carga eléctrica positiva tengan, ¿qué va a hacer? La proteína migra más rápido, porque el ánodo lo va a traer. La hemoglobina A, la normal, ¿okay? En este caso, el que le falta, que es el ácido glutano, le da una carga positiva. La valina es neutro. Entonces, si la valina es neutro, va a permitir que la hemoglobina S migre menos. Fíjense que migra menos. La A migra más porque es positiva, es negativa. Y si es negativa, se atrae más el ánodo. Esta, como tiende a ser neutra, se atrae menos. Y así, esa es la explicación de la migración de las cargas. Fíjense que aquí la C es todavía más aún menos positiva que la S. Entonces se migra menos. Dependiendo de la carga eléctrica de la proteína, va a migrar hacia el cátodo, hacia el ánodo, del cátodo al ánodo, o sea, de la carga negativa a positiva. El principio es que entre más carga negativa tenga, lo va a traer más el ánodo. ¿Está claro eso? Eso no lo van a hacer ustedes, es una prueba de laboratorio. Entonces, fíjense que aquí la velocidad de migración dependiendo de la carga eléctrica. La A migra más que la fetal, aquí la vemos. La A migra más que la fetal migra más que la S, y la C es la que menos migra de todas, porque en teoría entonces sería la carga, la que tiene más carga negativa, porque la sustitución de aminoácido, la lisina, que es en la posición 6, en vez de ver valina, hay lisina, y la lisina le confiere carga negativa, entonces migra. Ese es el principio de esta prueba. Y aquí la plasmamos en una placa, coloreamos la placa y vemos cómo migran las cargas allí. Fíjense que aquí tenemos en el carril 1 un control de anemia falciforme. Ponemos un control que sepamos que es falciforme. Fíjense, el 2, del 2 al 4, la hemoglobina A son normales, el 2, 4, el 7 y el 8 son normales. Aquí está. Pues solamente tiene la hemoglobina. Yo creo que sí son las pilas, porque ahora sí se ve débil. Aquí son del 2 al 4, 7 y 8 solamente están reflejando la hemoglobina A. ¿Okay? Este tiene dos bandas. Este es un doble heterocigoto. Sería el 5 y el 9. O sea, tienen la banda A y tienen la S. Entonces son heterocigotos para AS. O sea, tienen un gen A y un gen S. Y este es heterocigoto para A y F. Es más o menos
Ya, por supuesto, los que saben interpretar esta prueba, pues te van a dar cuántas bandas tiene. Es en agar, en pH alcalino, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas de estas migran en la misma dirección. O sea, fíjense que aquí hay varias. La C, la E, la O, la S migra con la D, entre otras. Entonces, con pH alcalino migran así, cuando las haces con pH ácido, migran distinto. Podemos diferenciar cuál es específico. Hoy en día la electroforesis está pasando de moda, está siendo sustituida por HPLC, la cromatografía de alta resolución, que nos permite además cuantificar la hemoglobina. Es decir, no solamente está la hemoglobina, sino tiene 60, 80%, que es lo que nos interesa. O sea, ya aquí no tenemos HPLC, para medir eso lo enviamos a Caracas. O sea, aquí hay HPLC, pero no están estandarizados para electroforesis de hemoglobina. Investigaciones biológicas, yo trabajo con aminoácidos, que tienen estandarizado. En investigaciones clínicas tenemos un HPLC, pero fue donado por un proyecto y nunca lo pudimos arrancar. Y no gente hasta de Caracas y nunca arrancó ese bicho. Sí, No sé qué, compramos todo nuevo. Y no gente de Caracas, de todos lados, expertos, no pudo arrancar. Entonces aquí el HPLC nos permite cantidad, nos dice, tiene hemoglobina fetal de 40%, la hemoglobina S es de 60%, la hemoglobina A es de 90%, entonces tiene esa ventaja. Por eso que hay hematólogos que ya no usan la electroforesis de hemoglobina, sino que usan de una vez se van a la HPLC. Normalmente el SS tiene entre 80 y 95% de hemoglobina fetal, hemoglobina S, y el resto es de fetal. O sea, no tiene hemoglobina A. Por eso que hacen tantas crisis. El objetivo de tratarlo es aumentar la hemoglobina fetal de manera que se desoxigene menos y no haga tantas crisis. Bueno, ya para terminar el tratamiento, prevenirla, infecciones, deshidratación, por supuesto hidratarlo fuertemente, el primera línea de tratamiento, las transfusiones de sangre, algunos pacientes deben ser exsanguinados porque el exsanguinio tiene una ventaja adicional. Le sacamos hemoglobina S, que es la que tiene, y le ponemos hemoglobina A. Y es mejor que las transfusiones sanguíneas. Y algunos fármacos como la hidroxiurea, que lo que hace es aumentar la hemoglobina fetal. El crisalizumab y el voxelotor salieron no hace mucho, dos drogas que vinieron a cambiar en teoría el tratamiento. Y adivinen qué, ya fueron sacados al mercado, porque fueron aprobados y no tuvieron ni 2 años, porque los efectos beneficiosos no superan a los efectos secundarios. Entonces ya fueron sacados uno en el 2023 y uno en el 2024. Ni siquiera nos dio chance de probarlo porque no habían llegado a Venezuela. Finalmente el trasplante de médula ósea es el tratamiento definitivo, hasta que aparezca la terapia génica que ya están dando, que permitan cambiar los genes. Y bueno, la semana que viene, no, el jueves, continuamos con la hemolítica. ¿Hasta cuándo tiene chance? En febrero, lo que queda en febrero. Bueno, nos vemos el jueves. ¿Hay alguna duda?